Buenas noches, buenas noches. La meditación, una puerta hacia un nuevo destino. Este es el título que hemos querido darle a este encuentro hoy y realmente yo creo que es algo fundamentalísimo porque nos permite entonces darnos cuenta de quiénes somos, de hacia dónde vamos, de qué podemos hacer con lo nuestro, de qué forma conectarnos con la esencia del ser que nos habita y por supuesto de caer en cuenta de que nosotros podemos perfectamente modificar nuestras actitudes, nuestro entorno inclusive y por supuesto nuestra vida cuando asumimos una actitud meditativa. Esa actitud meditativa obviamente nos está conectando con muchísimas cosas más que vamos a ir revelando poco a poco en la medida en que vamos observando estas técnicas sencillas de meditación. No vamos a hacer una meditación para aquellos que ya son maestros o iniciados, sino simplemente para alguien que en cualquier momento quiere conectarse con esta herramienta fundamental y la quiere poner a disposición de su día a día. Meditar es uno de los beneficios más grandotes que yo he visto, lo que hace que he venido explorando todo esto de las visiones diferentes, llamémoslo así, a lo que teníamos desde nuestra visión occidental. Y cuando nos encontramos con eso, pues vamos revelando que en verdad tenemos una herramienta, insisto, poderosísima para poder dar paso a muchas modificaciones en nuestra existencia. Tendríamos que decir que si hablamos de la meditación como una puerta hacia un nuevo destino, tenemos que empezar por caer en cuenta de que todo cambio comienza con un pensamiento, con una actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empezamos este arte de la meditación, es importante conocer algo de la fisiología corporal normal, nada del otro mundo, nada para médicos, No, esto es para cualquiera que se llega en este momento a estas virtudes de la meditación y por eso qué bueno que nos podamos encontrar de verdad hablando de un tema tan especial como este. Resulta que las células nerviosas, cuando se activan juntas, se van a conectar juntas. Es decir, que quien empieza a desarrollar una actitud meditativa, quien empieza a cultivar la meditación como un arte, como una esencia suya, empieza a activar cierto número de neuronas y esas a su vez tienen la capacidad de conectarse con otras y con otras y con otras y estar estableciendo continuamente una especie de mapa en el cerebro, porque cuando se conectan juntas esas neuronas o cuando se activan juntas, se van a conectar juntas en futuros eventos. Eso significa que en la medida en que vamos practicando la meditación, que al principio se nos puede hacer un poco más compleja porque obviamente la mente nos distrae, nos acordamos de esa mona que nos tiene medio locos, nos acordamos de ese trabajo que nos perturba, nos acordamos de esa labor que habíamos comenzado y que aún no terminamos, nos acordamos de sucesos que nos ocurrieron. Todas estas cosas nos están distrayendo continuamente y entonces al momento de iniciarnos en la meditación esto nos pone como zancadillas para que no podamos aquietar realmente nuestra mente y eso implica, por supuesto, que tenemos que empezar por acallar el ruido de esas emociones internas que se reflejan generalmente de movimientos externos. Así que pensar en varias cosas. Primero, tenemos un cerebro reptil, un cerebro arcaico, un cerebro primitivo, un cerebro, digamos, que nos permite responder frente a estímulos que puedan poner en riesgo nuestra existencia y por eso decimos es ese cerebro de protección que existe de una manera casi instintiva y por eso es muy importante empezar a conectar y a darnos cuenta qué es lo que está inscrito en ese cerebro reptil, llamémoslo así, en ese cerebro más antiguo. Pero luego viene el cerebro de las emociones.
Y ese cerebro de las emociones, lo que se conoce como el cerebro límbico, entonces registra todo lo que nos ha ocurrido y a lo que le hemos dado una connotación emocional determinada, que puede, por supuesto, permanecer por mucho tiempo allí en nuestro interior. Aquí alguien me dice, ahora empiezo a entender por qué no puedo meditar. Claro, debe tener esa cabezota llena de cucarachas del pasado, que obviamente en un momento determinado impiden conectarse con algo que realmente le permita aquietar y volver a tomar el control. Entonces tenemos un cerebro reptil, un cerebro emocional o límbico y un cerebro que llamamos la neocorteza, que fue tal vez lo último que desarrollamos en nuestro proceso evolutivo, y en esa neocorteza está lo que conocemos como el cerebro pensante, ese cerebro que nos permite dilucidar muchas cosas, darle connotaciones a muchas cosas y que por supuesto nos permite un grado de conciencia e identidad. Eso es muy importante porque esa neocorteza, pensemos, nos permite aprender cosas nuevas y relacionar elementos nuevos, cosa que vamos a ampliar infinitamente con la meditación. Quien empieza a meditar tiene muchos más hilos conductores, muchas más neuronas disponibles y dispuestas a crear nuevas conexiones y, por supuesto, a incrementar no solamente la creatividad, sino también a incrementar la forma de diseñar muchísimas estrategias para poder, llamémoslo así, desmemorizar muchos recuerdos que no son convenientes en un momento determinado. Alguien me pregunta aquí, Cándida, si las heridas de la infancia están en el cerebro límbico. Es muy factible que se registren en todos los cerebros, pero obviamente ese cerebro límbico es el que les da fortaleza y, digamos, activa esto. Entonces, de allí que cuando vamos encontrándonos con esa corteza y podemos aprender nuevos conocimientos, pues también tenemos la oportunidad de recordar experiencias que ya vivimos, pero a su vez, en la medida en que vamos haciendo meditación, nos va a permitir razonar de manera adecuada y no simplemente tener una respuesta instintiva frente a algo. Por lo tanto, pues obviamente la meditación tiene ese efecto benéfico, y es que nos permite ya no generar una respuesta automática, sino que nos permite analizar para luego no reaccionar, accionar. Reaccionar desde el cerebro instintivo, pero accionar desde ese cerebro pensante que primero nos lleva a un análisis para luego generar una acción determinada. Y esto es muy importante porque quien está haciendo meditación frecuentemente empieza a razonar de manera adecuada, a analizar, a tener nuevos puntos de vista, a planear, incluso a crear. En ese cerebro que llamamos la neocorteza está la capacidad de generar nuevas informaciones para crear, inventar y, ¿por qué no?, también comunicar todo esto que se nos va cruzando en nuestro camino. Así que razonemos en esto. Si esas posibilidades existen y estamos meditando y estamos ejercitándonos en la meditación, vamos a pasar muy fácilmente del pensar al actuar, pero de una manera mucho más poderosa, que a su vez nos va a permitir entonces empezar a activar todos estos tres tipos de cerebros básicos: ese cerebro emocional, ese cerebro reptil y ese cerebro pensante, por llamarlo de alguna manera, y que nos está permitiendo también llegar a cosas concretas que nos permiten tener un conocimiento que le pertenece, llamémoslo por ahora, a la mente, y digo por ahora porque tenemos muchas discusiones al respecto, y unas experiencias que pudiéramos decir que le pertenecen al cuerpo. Esto hace entonces que entendamos de una vez por todas que un conocimiento sin experiencia se queda en mera filosofía y en especulaciones que muchas veces nos pueden llevar a que limitemos muchísimo nuestras capacidades. Pero una experiencia sin conocimiento nos lleva simplemente a la ignorancia. Ojo a esto, estas no son palabras mías, estas son palabras de Joe Dispenza, que en uno de sus libros más especiales, Deja de ser tú, habla sobre estos aspectos
y realmente vale la pena que tengamos esa combinación de conocimiento y experiencia para poder encontrarnos con el ser que somos y, por supuesto, avanzar de una manera concreta y, digamos, direccionada hacia todo esto que implica explorar desde el subconsciente. Muchos ubican parte del subconsciente en el cerebelo, que sería como el cerebro del cerebro. Ay, qué bueno, hombre, Alejandro Carvajal, saludarte, qué bueno. Bueno, y entonces pensemos en esto. En ese cerebelo algunos han localizado el subconsciente y por lo tanto hay que ir a ese subconsciente porque digamos que cada célula allí puede conectarse hasta con otras 200.000, algunos dicen que hasta con 1.000.000 de células más que nos van a permitir no solamente recuperar el equilibrio de eso que queda almacenado en nuestros recuerdos, sino también en este caso específico del cerebelo, además activar unas propiedades fundamentales como la coordinación de movimientos finos y por supuesto la relación con los espacios que nos rodean. Es decir, que nos ubicamos, medimos distancias desde ese cerebelo, si no nos estaríamos chocando con todo lo que se cruce en nuestro camino. Entonces, desde allí, desde ese cerebro un poco más antiguo, podemos encontrarnos con esos principios fundamentales que nos llevan otra vez a recuperar lo que somos en esencia. Pensemos en esto. La meditación puede cambiar tanto el cerebro como el cuerpo, como el estado del ser, y en ese estado del ser estamos diciendo que podemos generar inclusive una especie de nueva personalidad, y eso implica entonces que otro de los beneficios de la meditación es que vamos a poder desmemorizar, me encanta esa palabrita, desmemorizar cosas que nos han limitado hasta ahora y que parecían insalvables o a las que muchas veces simplemente estábamos tratando con medicamentos y sustancias químicas que pueden alterar una comunicación adecuada entre las neuronas, pero que no necesariamente resuelven el inconveniente porque simplemente no estamos teniendo claridad de lo que había allí almacenado. Pensemos en esto. Lo que estamos haciendo es cambiar una especie de huella magnética que nosotros tenemos en cada una de nuestras neuronas, en cada una de nuestras células del cerebro, pero también en los trillones de células periféricas que existen en nuestro cuerpo. Es decir, que un estado meditativo orientado de manera adecuada, practicado con mucha continuidad y disciplina, nos va a permitir diseñar vías completamente diferentes para podernos comprender a nosotros mismos y sobre todo darle instrucciones a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, a todos nuestros órganos, sistemas, tejidos, y podemos desde allí fabricar una nueva realidad. No en vano los dos lives anteriores que hicimos sobre esto de el cerebro cuántico y tu yo cuántico nos permiten comprender que una de las grandes acciones de la meditación es precisamente también podernos conectar con eso de lo cuántico para poder rediseñar nuestra existencia, cambiar esa huella magnética y por supuesto casi que desde allí estamos conectando nuestros sentimientos. Hemos dicho que el pensamiento es la fuerza eléctrica, el sentimiento es la fuerza magnética, y cuando se conjugan pensamiento y sentimiento con una intención clara, ya estamos direccionando hacia cosas que por eso podemos agradecer inclusive desde antes de que ocurran. Cuando empezamos a hacer una meditación y empieza a cambiar esas circunvoluciones del cerebro, o empieza a cambiar nuestro cuerpo físico, o empieza a cambiar nuestro estado del ser, podemos lograr cosas como, por ejemplo, que alguien en una meditación puede utilizar una técnica, digamos, que le permita observar y poner la atención plena en cosas que desea modificar para generalmente poder empezar desde allí una estructura, una especie de andamiaje para su nuevo cuerpo, y alguien puede visualizar su nuevo cuerpo perdiendo esos kilitos viejos más bien que le permitan sentirse a gusto, o podemos cambiar una forma en la que nuestro cuerpo también empieza
a modificar estructuras que pueden tener que ver con nuestro sistema gastrointestinal, genitourinario, inmunológico y todos los etcéteras que ustedes puedan observar desde allí. Entonces hay una conexión con ese campo cuántico desde el estado meditativo, porque el estado meditativo nos permite a nosotros empezar a eliminar el ruido interior, que generalmente está asociado con emociones complejas, a veces muy tóxicas, que nos han mantenido allí entretenidos en cosas que no nos permiten avanzar con claridad. Por lo tanto, cuando nos metemos en estos estados meditativos y los hacemos con frecuencia, entonces ya empezamos a generar esa especie de vacío del que hacíamos mención en las 2 charlas anteriores en ese de tu yo cuántico, porque decíamos que el 99.9999% de nuestra realidad es un vacío. Si nos conectamos con todo ese vacío, podemos desde allí crear lo que queremos crear. ¿Y quién crea lo que quiere crear? Pues el observador que cambia su posición y empieza a entender que en sus emociones está la posibilidad de transformar el estado de ánimo, el estado del cuerpo, el estado de conexión con sus ideas principales, y empieza a conectarse también con la posibilidad de lo novedoso, de lo diferente. Entonces empieza a crear la química interior. Ya no dependemos de una química interior, sino que nosotros vamos creando esa química interior, y eso implica entonces que cada vez dependemos menos y menos de lo externo. Frecuentemente, cuando estamos conectados y condicionados por lo externo, eso genera demasiado ruido. Pero en cambio, cuando cerramos los ojos, condición que debería existir en el momento de la meditación, por lo menos en quienes se inician en la meditación, estamos evitando muchos factores distractores externos, y cuando cerramos los ojos es cuando frecuentemente empezamos a ver hacia nuestro interior, y por supuesto allí empiezan a salir a flote muchísimas cosas que estábamos esperando que salieran, pero que no salían simplemente porque el ruido no las dejaba salir. Digamos que todas esas emociones se asustaban porque había mucho ruido allá afuera. Cuando ya nos aquietamos, las emociones empiezan a salir a flote. Ojo, porque es muy frecuente que durante las meditaciones empecemos a experimentar lo que conocemos como fasciculaciones. Y es que unos grupos musculares empiezan a brincar, por ejemplo, los párpados, por ejemplo, los brazos, los muslos, y eso generalmente implica que se están desatando lo que en meditación se llaman nudos de tensión. Es decir, sucesos vividos con anterioridad que representaron algún tipo de tensión importante y que no fueron resueltos, sino guardados, digamos que en el baúl o en el equipaje que queremos dejar atrás, pero no necesariamente se resolvieron. En la medida en que vamos avanzando con estas técnicas de meditación, frecuentemente empiezan a ocurrir ese tipo de movimientos que indican que están saliendo a flote muchos nudos de tensión. Por eso no es en vano que en muchas ocasiones, cuando empezamos a ser disciplinados, constantes, persistentes con la meditación, entonces empezamos a darnos cuenta de que surgen recuerdos, incluso por allá de nuestra primera comunión, que uno dice, pero por Dios, ¿esto por qué está saliendo a flote ahora, sabiendo que eso había quedado en mi pasado? Pues precisamente, aparentemente quedó en el pasado, pero no fue resuelto. Entonces, en ese momento, tú empiezas lo que se llama a aclarar todo lo que tiene que ver contigo, y esto nos empieza a llevar en un momento determinado a que empecemos a ver con otros ojos esa realidad, y de esa manera entonces vamos comprendiendo mejor la energía de nuestras emociones, esa energía que está en movimiento y que nos ayudan a conectarnos con un propósito del alma que nos lleva a adquirir, pudiéramos decirlo así, esa sabiduría que estamos buscando. Entonces, cuando nos conectamos con el sabio que habita en nosotros, ese sabio sabe que su experiencia debe ser compartida, y no se guarda el conocimiento, sino que lo comparte generosamente, porque entiende que el conocimiento es de la humanidad y porque entiende que es dando como se recibe, y por lo tanto, de esa manera tenemos el firme propósito del alma de adquirir esa sabiduría, y el mundo exterior
empieza a desvanecerse en muchas ocasiones para poder avanzar. Así que pensemos en esto, porque ese estado meditativo nos va a llevar a sentirnos mucho más felices que antes. Seguramente también nos va a permitir que la abundancia aparezca en todos los aspectos, no solamente en el aspecto, digamos, del dinero y el capital, sino el capital humano, también el capital de nuestras emociones. Seguramente vamos a ser más abundantes en nuestras relaciones de pareja. Seguramente vamos a darnos cuenta de que empezamos verdaderamente a ser libres, porque muchas veces estamos bajo las ataduras de nuestros pensamientos. Y ojo, porque esos pensamientos a veces son complejos, a veces nos complican, a veces nos impiden afrontar el verdadero yo y sacar lo mejor de nosotros, que implica empezar a liberarnos de esa oscuridad que, por supuesto, ha habitado en nuestro interior. El hecho de que no la veamos o no seamos conscientes de eso no significa que no esté allá. Entonces, por eso esa meditación nos va a llevar indefectiblemente a ser mejores seres humanos y a ser realmente eso que podemos ser. Miren lo que nos dice aquí Gemamente. Gemamente nos dice: confirmado, es conectarse con ese ser abundante y próspero que ya eres, es cierto. Es redescubrirnos a nosotros mismos, es volver a lo que en esencia está en nosotros. Y por eso entonces nos damos cuenta de que podemos, insisto, ser libres y de verdad poder empezar a descubrir muchas facetas que tenemos en nuestro interior. Por supuesto, Palacios, entrenador, que nos dice: la meditación nos ayuda a conectar más con nuestra intuición. Eso es absolutamente un sí rotundísimo. Porque finalmente, ¿a qué te lleva la meditación? A encontrar el silencio interior. Y ese silencio interior es el que te permite conectar el corazón con tu mente, y cuando corazón y mente se conectan se desarrolla la intuición. Realmente es acunar y permitir que cada sentimiento acompañe a un pensamiento y viceversa, porque de esa manera podemos empezar a entender que ahí empieza el proceso de conocimiento de lo que en verdad somos. Y es allí, obviamente, partiendo de ese conocimiento, en el que podemos decir, podemos desmemorizar muchas cosas, muchas emociones limitantes, y podemos empezar a quitarle la carga emocional a ese recuerdo. Y cuando se le quita la carga emocional al recuerdo, realmente estamos conectándonos con el verdadero sabio que habita en nosotros. Cada uno tiene ese sabio que fue enriqueciendo su existencia a través de las experiencias y que le permitieron aclarar muchísimas cosas en el camino. Pues bien, el sabio, ese que está esperando por ti en este momento, ese que está esperando que tú vuelvas a ser tú, en verdad realmente nos lleva a que empiece el desarrollo de la autoconciencia y la autoobservación. ¿Qué es aquello de la autoconciencia? Significa, hombre, empezamos a realmente dimensionar el instante de cada instante. Siddhartha Gautama, el Buda, decía que el verdadero iluminado es el que está presente en el instante de cada instante, es decir, está consciente de esto, como en este momento estamos conscientes de la atención que estamos poniendo aquí en este encuentro que tenemos hoy, como en este momento podemos estar conscientes de que aquí hay un cuadro a nuestro alrededor, o de que podemos bebernos un sorbo de agua, pero no lo hacemos en el automático, sino siendo conscientes realmente. Al principio es cierto que podemos tener dificultades con algunas técnicas de meditación. Algunos, por ejemplo, en la meditación guiada, que frecuentemente está asociada a música, a veces se distraen con la música porque son más musicales, o simplemente cuando hay estímulos visuales pues no tiene mucho sentido porque estamos generando más ruido. Pero aquí vamos a ver una serie de pasos a seguir para poder empezar a realizar una meditación de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede desde allí entonces, desde la meditación, observar ese estado que lo identifica como negativo, es decir, yo identifico como negativo X comportamiento que tengo, o identifico como negativa una experiencia que viví anteriormente y que no resolví porque quise más bien esconderme en ese baúl de los recuerdos con mis recuerdos. O simplemente describo que hay un
rasgo de mi personalidad que no me gusta y entonces empiezo a volverlo consciente. Insisto, si lo vuelvo consciente, si me doy cuenta de eso que está ocurriendo, pero además con claridad, con honestidad, con transparencia, entonces puedo darme cuenta de que al volverlo consciente ya lo estoy desmemorizando, porque ya no necesito hacer ningún esfuerzo, ya lo aclaré, esto fue lo que dio origen a tal cosa. Me ocurre mucho con pacientes que de pronto caen en cuenta, madre, claro, esto era lo que yo tenía. Me ocurría hoy precisamente con una paciente que consulta por problemas del colon importantes, porque además tiene en este momento, digamos que muchas preocupaciones, muchas angustias que se reflejan a ese nivel. Y también recordaba esta mujer que precisamente en su infancia tuvo antecedentes asmáticos muy grandes. Siempre que uno encuentra el colon alterado, empieza a preguntar por el pulmón porque son la dupla. Y ella recuerda entonces que había un asma en la infancia que la disparaban ciertas situaciones específicas que le tocaba vivir en su entorno y que ahora intentan repetirse, y ahora, además de ese colon irritable, está empezando a tener nuevas crisis asmáticas. Claro, todo se quedó allá en el subconsciente, no fue resuelto, y entonces si se vuelve consciente, ella dice lo que decía en consulta: wow, claro, aquí caigo en cuenta que eso era lo que me ocurría en aquella época. Créanme, ahí empezó el proceso de sanación. Por eso, cuando hacemos meditación y estamos buscando ese beneficio, tenemos que ser sinceros y sacar a la luz todo eso que nosotros estamos identificando como algo que nos limita. Tenemos que eliminar las máscaras para poder, cultivar la transparencia, ese quiénes somos, y apartar los velos que nos cubren en muchas ocasiones y que no nos dejan crear en abundancia y aumentar nuestra autoestima y, por supuesto, la conectividad, no solo con nosotros, sino con los otros, para ampliar ese rango especial en el que nos estamos moviendo. Y es entonces cuando empezamos realmente a observar nuestros pensamientos. Vamos a hacer enseguida una técnica de meditación sencilla, pero vamos a darnos cuenta de que cualquiera de los que está aquí, así se conecte por primera vez con estos temas, así se conecte por primera vez con todo lo que estamos viviendo, puede perfectamente empezar a desarrollar esos movimientos en el interior que le permiten, insisto, observar sus pensamientos, aquietar la mente y conectar con ese algo necesario para empezar a modificar nuestra existencia. Por eso decíamos, la meditación puede ser una puerta hacia un nuevo destino, porque vamos a crear un nuevo destino. Es como si estuviéramos viendo una película de nuestro propio ser allí en una pantalla, y en muchas ocasiones observamos que eso que vimos en la imagen no nos gustó. Entonces simplemente ahora lo que hacemos es dejarlo pasar como si fuera una nube en ese momento, y eso nos permite ver ese antiguo yo y, por supuesto, generar un nuevo yo. Eso implica, además, dejar de hacer lo que nos lleva a ser lo que no queremos ser. Ojo, dejar de hacer lo que nos lleva a ser lo que no queremos ser. Inconscientemente muchas veces nos quejamos de esto o esto que no nos gusta de nosotros mismos, pero todos los días estamos haciendo las mismas cosas que nos llevan a ser eso que somos hoy en día. Es decir, que primero tenemos que caer en cuenta, hombre, sí, yo estoy haciendo esto, y entonces para crear mi nuevo yo tengo que empezar a modificar esto que estoy diciendo para poder generarle, llamémosle así, nuevas señales, inclusive a nuestros genes, y poder entonces realmente avanzar. Podemos mejorar cualquier estado de nuestro cuerpo físico a través de la meditación, porque la meditación, insisto, nos lleva a autoescucharnos, a autoobservarnos, a entender el lenguaje que nuestro cuerpo nos está dictando. Recuerden que hicimos una serie muy especial, un poco más
después de la pandemia, que fue la serie Tu Cuerpo Habla, donde decíamos cómo cada parte de tu cuerpo, hoy hicimos, somos tus pulmones, somos tus riñones, soy tu corazón, soy tu hígado, etcétera, etcétera. En esa serie que está en el canal de YouTube, ustedes buscan serie Tu Cuerpo Habla, hay por ahí 20 sesiones que hicimos hablando de cada uno de esos órganos y de cómo cada uno de esos órganos nos está hablando, está tratando de llevarnos señales que a veces ignoramos, pero esas nuevas señales pueden incluso modificar la estructura de nuestros genes, y eso implica entonces que en verdad podemos hacer cosas absolutamente extraordinarias por nuestro cuerpo, que no deberían ser extraordinarias, deberían ser las más normales del mundo, porque si estamos conectados con nuestro ser, si escuchamos, si asumimos esa actitud de silencio, entonces va a surgir una información absolutamente clave para poder autocultivarnos. Ojo, un cultivo requiere de cuidados, pues obviamente si nos estamos autocultivando, una de las maneras de hacerlo es precisamente a través de la meditación, que nos permite, insisto, acallar ese ruido para desmemorizar lo que ya habíamos estado fabricando. Entonces hay que desprender la mente y generar nuevas conexiones. ¿Cómo se hace esto? A través de esos pasos que vamos a observar enseguida. Pero antes de entrar en ese estado de meditación, yo quiero contarles que hay muchos tipos de meditación, Entonces, así, a vuelo de pájaro podemos decir, existe la famosa atención plena o el mindfulness, en el que simplemente lo que estamos haciendo es tratando de ser conscientes de ese instante, del aquí y el ahora, pero sin emitir juicio alguno, simplemente siendo observadores, pudiéramos decir pasivos, respecto a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y el mindfulness nos suele llevar a ese tipo de actitud. Existe un segundo tipo de meditación que llamamos por concentración, meditación por concentración, y entonces ahí lo que ponemos es nuestra atención en un objeto simple. Yo pudiera, miren que allá atrás hay una velita, ¿sí? Por aquí, a ver, yo veo, esto se mueve, aquí hay una velita. Yo pudiera simplemente en un estado meditativo concentrarme en la llama de la vela. Obviamente esto implica que ya aquí no estamos con los ojos cerrados, sino contemplando, o mejor, concentrándonos, no contemplando, concentrándonos en un objeto simple que pudiera ser ese. Pero puede ser una manzana que tú pongas enfrente tuyo, o puede ser este lápiz que puedas poner enfrente tuyo y describes las propiedades, el color, a lo mejor si es una manzana, el aroma, la textura, casi que visualizar y sentir el sabor. Y si llegó otro pensamiento, simplemente no reñimos con ese pensamiento, sino que como esa nubecita lo dejamos pasar y otra vez aparece el objeto en el que nos queremos concentrar. Ese es otro tipo de actividad. Esta meditación por concentración, por ejemplo, con la velita, a mí me funcionó muy bien cuando empecé mis ejercicios de meditación hace ya muy buenos años, porque era algo divertido. A mí es que además me llama mucho la atención el fuego. Yo creo que fui pirómano en otra vida, pero me encanta ver las llamitas y me encanta ver las velitas encendidas, o me encanta sentarme en una chimenea. Extraordinario momento para meditar y simplemente observar las llamas, observar cómo se mueven, observar cómo van desfilando los diferentes colores de la llama en la punta y a los alrededores, cómo prima por momentos el color amarillo y por momentos el color azul, y quienes le echan esas cositas a las chimeneas para darle color, entonces disfrutar del color, pero estar ahí centrados. ¿Te acordaste de la cuenta de servicios? La nubecita se llevó la cuenta de servicios. ¿Te acordaste de que tenías un impedimento físico? Deja que la nubecita se lo lleve y vuelves y te concentras en ese objeto que elegiste como método de meditación, insisto, por concentración. Existe otro tipo de meditación, que es la meditación con mantras. El mantra es un sonido que se repite de una manera continua, tranquila, siempre y cuando ya hayamos los pasos que vamos a seguir enseguida.
donde hay una inducción para prepararnos al proceso y, ¿por qué no?, avanzar de esa manera. Y de esta forma, entonces, cuando empezamos a pronunciar un mantra, un sonido especial que normalmente es un sonido que nos dan en sánscrito muchas veces, pero que en muchas ocasiones también se puede hacer simplemente con algo que nosotros identificamos como ese mantra, entonces podemos empezar a darnos cuenta de que de esa forma podemos alejarnos de pensamientos que nos perturban un buen rato. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué hacer eso? Pues es que, ¿cómo así? Yo antes necesito mi mente activa toda hora. Sí, para que tengas tu mente activa toda hora, significa que tu mente debe estar descansada y es la mejor manera de aquietar la mente. Algunos dicen que 20 minutos de meditación pueden equivaler a 3 a 4 horas de sueño profundo, y entonces imagínense el regalo que es eso. Ahorita vamos a ver de cuánto tiempo meditar, de cómo meditar, de en qué lugar meditar y todas estas cosas, pero primero vamos a terminar de expresar este tipo de cantidades de técnicas de meditación. Hay otra cosa que es la meditación por visualización. Y en esa, por ejemplo, los creativos la van muy bien con ese tipo de meditación porque pueden, por ejemplo, visualizar una luz o visualizar un paisaje, un lago en calma y los pajaritos y la brisa y por qué no estas hojitas de los árboles que se están moviendo, y vamos creando esa imagen que nos permite, insisto, también retirarnos de aquello que nos ocupa continuamente y que no nos permite avanzar. En la medida en que vamos repitiendo estos ejercicios de meditación, en esa misma medida vamos a tener mucha más claridad, vamos a mejorar muchísimo nuestra energía de reserva, de tal forma que en una rabieta por cualquier circunstancia o en un proceso complejo que estemos afrontando, el trancón que nos cogió y teníamos una cita urgente, podamos recurrir a esa meditación, conectar con esa energía de reserva y de esa forma afrontar muchísimo mejor lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. La meditación fue traída a Occidente por Maharishi, y Maharishi empezó a hacer experiencias muy bonitas de cómo con la meditación los primeros cambios que se obtenían a los pocos días eran, por ejemplo, la reducción de las cifras tensionales, es decir, personas con hipertensión, muchas pueden mejorarse con la meditación e incluso muchos de esos dejar de tomar medicamentos. Tengo un paciente que tenía una hipertensión maligna y dentro de las muchas cosas que le ayudé a manejar, este hombre manejaba como 8 pastillas diarias y en varias dosis, y era un paciente apenas de 33 años, estaba con una hipertensión que a pesar de eso no se controlaba, empezó la meditación y hoy en día, después de 20 años, toma un cuartico apenas de una de las 8 pastillas que tomaba en varias dosis, y eso porque él dice, no, yo me siento como tranquilo con eso, pero en realidad ya eso es un efecto placebo. Obviamente eso implicó también que la meditación lo llevó a hacer cambios en sus hábitos de vida y a recuperar su entorno, porque la meditación te va induciendo a eso, a entrar en momentos de calma, de conexión contigo mismo y de escuchar tu cuerpo y, por supuesto, identificar otras cosas. Meditación de amor y bondad. Esto lo llaman algunos el Metta Bhavana, y ese Metta Bhavana parte, por ejemplo, de deseos de bienestar. Alguna vez, leyendo un libro de Joseph Murphy, hablaba de cómo cuando fueras en un bus le desearas al que está ahí al frente bienestar, plenitud, bondad, alegría, porque eso que uno le está deseando al otro es lo que normalmente ese campo cuántico le regresa, porque ahí nos estamos conectando con eso tan especial. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa compasión y esa empatía que estamos generando a través de la meditación, entonces puede generar algo muy especial. Por supuesto, también recomendamos algunas meditaciones guiadas, pero ojalá guiadas por gente que ustedes consideren como idóneas. Infortunadamente hay mucha, tengo que decirlo así, mucha basura en el internet de cosas que en realidad no tienen mucho sentido y que van incluso en contravía de estados meditativos y que pueden generar antes mayor grado de ansiedad.
Entonces tengamos en cuenta eso. Meditación en movimiento, claro, lo podemos hacer. Y cuando realmente uno hace meditaciones en movimiento, por ejemplo al caminar, si estás centrado exclusivamente en el ejercicio de caminar, eso es una meditación. Si estás pensando en 50.000 cosas, te estás alejando de esa quietud y estás más bien ahora concentrándote en tu caminata, estás dirigiendo tu atención específicamente a lo que estás haciendo y retirando el ruido externo que nos impide caminar. Por supuesto, prácticas como el Qigong o como el Tai Chi o como el yoga son meditaciones en movimiento que, por ejemplo, en el Qigong nos ayudan a través de ciertos movimientos conectarnos con incluso danzas de animales que se simulan en el Tai Chi, y en el Qigong también algunos tipos de movimientos que nos permiten encontrarnos con ese cuerpo de una manera armónica a través de nuestras emociones y la quietud de nuestros pensamientos. La meditación trascendental, pues ni se diga, la meditación trascendental tuvo un auge muy grande tiempo atrás en el que normalmente a la gente se le brindaba un mantra supuestamente exclusivo de acuerdo a su fecha de nacimiento y hora de nacimiento, y entonces con ese mantra podía perfectamente estarlo repitiendo, pero insisto, hay muchos mantras. Es muy común, por ejemplo, el Om, que se conoce como el sonido universal, y cuando ese Om se pronuncia de una manera extendida como el estamos generando un patrón vibracional. Finalmente, un mantra es una vibración. Un mantra es una vibración, una frecuencia que está permitiéndonos conectarnos con algunas sintonicidades muy especiales que a su vez nos van a llevar a que empecemos a aquietar nuestra mente también. Así que fíjense, también ahí en el canal de YouTube, cuando hicimos las meditaciones para cada uno de los centros de energía, nuestros chakras, hay un mantra específico para cada chakra. Entonces, para el primero el LAM, para el segundo el VAM, tercero RAM, el cuarto YAM, HAM, OM, y se supone que el séptimo es el sonido del silencio, y por eso algunos simplemente no emiten un sonido con el séptimo centro, y eso nos permite armonizar esos centros de energía. Hay otra meditación que es la del Vipassana o el Vipassana, como le dicen algunos también, y es ver simplemente las cosas como son, tratando de capturar las sensaciones que cada una de esas cosas genera en nuestro interior. Y otra que mencionaba aquí alguien, que es la meditación contemplativa o devocional. Normalmente, digamos que está hecha para personas que son muy devotas. Entonces, imaginar, por ejemplo, el corazón de Jesús, o por ejemplo, una imagen de la Virgen, o por ejemplo, esa imagen con la que su ser interior se relacione de una manera armónica, y el solo hecho de evocar esa figura, que además representa una figura divina, puede permitir que en ese momento nos aquietemos, y por lo tanto también una manera de, digamos que meditación contemplativa, es rezar el rosario. El rosario es una herramienta poderosísima. Lo que pasa es que no nos enseñaron a darnos cuenta del poder que tiene una oración como estas, porque es una conexión con lo divino. Simplemente nos quedamos repitiendo de una manera automática una serie de rezos que no son oraciones, y entonces nos alejan de lo que en realidad tiene como algo, insisto, poderosísimo esto del rosario, como una meditación por contemplación. Bueno, estas son apenas algunas de las técnicas de meditación. Y entonces ahora sí vamos a hacer algunas respuestas, voy a dar algunas respuestas que yo sé que muchos de ustedes están generando allí, unas preguntas que ustedes están generando. Primero, ¿en qué lugar meditar? Con eso yo me acuerdo de las palabras de Facundo Cabral cuando se encontró a alguien en un basurero.
y le decía, hermano, ¿por qué estás aquí en este lugar? No sé qué. Y el otro le contesta, estoy acá porque este es el mejor lugar del mundo. Pero ¿por qué me decís que este es el mejor lugar del mundo? Estás en el basurero. Dice, es el mejor lugar del mundo porque aquí me ha puesto Dios. Y entonces para él probablemente ese era el mejor lugar para encontrarse con Dios y para meditar. Pero yo les sugiero, para quienes están iniciando en esto de la meditación, elegir un lugar que ya van a considerar ustedes como su propio templo, que no tiene que tener nada especial. De hecho, mientras menos distractores haya alrededor, mucho mejor, pero elíjanlo como su sitio de entrega con ese proceso meditativo que les va a permitir eliminar el ruido. Y ojalá se repita mucho eso. Yo, por ejemplo, últimamente les cuento que he estado yendo a un sitio que a mí me fascinó por la paz que respiro allá, que es la iglesia de los Caballeros de la Virgen en el Retiro, un sitio además espectacularmente hermoso, pero me voy ciertos días allá a meditar muy de mañana, casi que yo hablo, porque sé que en ese momento no va a haber mucho ruido y a veces se me va tranquilamente una hora meditando sin que me doy cuenta y eso es absolutamente precioso. Entonces eligen el lugar en el que más cómodos se sientan y por supuesto con el menor número de distractores. Obviamente alguien me va a preguntar, ¿pongo música o no pongo música? Dependiendo. Si esa música te lleva a distraerte, evítala. Pero si al contrario, si esa música te permite estar en un estado de relajación profunda, pues maravilloso, porque eso va a ser como una especie de inducción a la meditación. ¿Qué postura elegir? Siempre, ojalá, sentados de una manera cómoda y con la columna recta. Ojo, no se pongan en esta posición porque muy probablemente se van a quedar dormidos, por lo menos mientras se inician en esto y no tienen la experiencia de hacerlo. O tampoco posiciones que les resulten tremendamente incómodas. Algunos tratan de hacer la posición del yoga, la flor de loto, y resulta que eso es muy cómodo para los orientales que se educaron en una cultura como estas, pero a muchas personas haciendo la flor de loto les empieza a doler la cadera, les empieza a doler la espalda. No, entonces por eso hay que elegir una posición cómoda, acorde con tus costumbres, con tus hábitos, pero una posición cómoda que no sea para prepararse simplemente a dormir un buen rato, ¿no? El ayuno resulta ser muy importante, ojo a esto, el ayuno pero no el hambre. Por eso mi recomendación es que ojalá lo hagan al principio de la mañana apenas al despertar, cuando posiblemente todavía no se ha generado esa sensación de hambre, sino que es una muy buena manera de empezar el día. Apenas despiertes, apenas abres tus ojos y te conectes con el entorno, apenas salgas del contacto con tu subconsciente que estaba representado en ese estímulo del parasimpático. Esto es muy importante, porque de esa manera ahí puedes realmente empezar a darte cuenta que es un momento en el que apenas cuando estás haciendo esa conexión hay cierto silencio interior todavía. Ese sería un excelente momento, por supuesto. Pide que te respeten ese momento, insisto, evita los distractores, quita algo que te pueda sonar como el celular, quita esas cosas. ¿Meditar a las 3 de la mañana es bueno o se interrumpe el sueño? Depende otra vez. Cada uno de nosotros es una historia. Para alguien despertarse a las 3 de la mañana puede ser el sacrificio más horrible del mundo entero. Interrumpir el sueño lo puede llevar a que haya definitivamente una sensación de incomodidad. Si para ti, en cambio, resulta ser un momento cómodo, tranquilo, sereno, en el que además obviamente nadie va a interrumpir tu intimidad en ese momento, pues hazlo y es una buena opción, pero insisto, cada uno va a elegir ese lugar, ese momento que le resulte mucho más cómodo. Tiempo de meditación. Mi recomendación es que ojalá nos acostumbremos desde el principio al menos a esos 20 minutos de pausa y van a ver por qué.
Pero si no pueden hacerlo 20 minutos, háganlo 10. Es mejor hacer 10 que no hacer nada y por eso es muy importante. Alguien nos dice, yo aquí medito a las 5 de la mañana cuando despierto, una excelente hora para meditar, porque realmente incluso tiene que ver con los horarios de la acupuntura y tiene cosas bien interesantes. Pero ese es un buen momento, un excelente momento para meditar. Debe haber al menos, si alguien lo va a hacer en la noche, al menos 2 horas de ayuno. Entonces, si acabaste de comerte una comida abundante y copiosa, pues va a ser casi que imposible asumir una actitud meditativa. Por eso, mínimo 2 horas de ayuno. Insisto, no hambre, porque el hambre te va a perturbar también y eso no hay que forzarlo. Pensemos en eso. Está bien eso que estás diciendo, Julita. Hay gente que reparte esos minutos de meditación en varias sesiones al día por disponibilidad de tiempo, porque le resulta más cómodo o porque simplemente siente que cada momento de esto lo recarga, y eso es perfectamente válido. Entonces, pensemos en esto. Podemos empezar a hacer... Cuando me conecto mucho siento que me voy y me toca suspender porque me da susto. Maravilloso que en ese momento sientas que te vas, porque lo que estás haciendo es retirarte de tus movimientos conscientes en ese momento, que frecuentemente están relacionados con todos los sistemas de estrés, y entonces puede empezar a generar una dificultad mayor. Así que nada, permítete fluir, no te va a pasar absolutamente nada. Es muy común, por cierto, cuando empezamos este proceso de la meditación, que alguien vaya sintiendo que, por ejemplo, le da tos o carrasperita o le rascó en alguna parte. Rásquense, tosan y vuelven y conectan. Vuelvo, insisto, cada una de esas especies de nudos de tensión son como, llamémoslo así, distractores que van a pasar como una nube y ustedes simplemente van a dejarla pasar. Entonces, pensemos en esto. Podemos realmente en un momento determinado generar esa inducción en la meditación a través de estos pasos que ya hemos mencionado. Luego, elegir y reconocer algo que nosotros queremos modificar. Un saludo para ti, Jorge. Y realmente si nosotros queremos modificar esto, entonces significa tenemos que reconocer si lo que yo pretendo resolver con mi meditación es un comportamiento inadecuado. Primero me conecto con ese pensamiento, lo reconozco, lo acepto, es muy importante, lo admito, y finalmente me entrego, porque realmente es muy importante soltar a lo que ustedes identifiquen, al campo cuántico, a la divinidad, para empezar desde allí a observar, a recordar, a redirigir la intención para crear nuevas maneras de ver las cosas, y en la medida en que vamos repitiendo este tipo de cosas, realmente pueden ocurrir cosas absolutamente fantásticas. Puede que los escalofríos aparezcan en un momento como esos, pero digamos que no es lo más común. A veces, frecuentemente implica lo que nos están diciendo aquí, que tenemos dificultades con la respiración y no dosificamos de manera adecuada la respiración. Pero bueno, esto es muy bonito, esto es muy especial, pero si no lo ponemos en práctica, pues entonces realmente esto no tiene mucho sentido. Entonces yo les voy a sugerir que nos dispongamos estos, yo no lo voy a hacer de 20 minutos hoy por obvias razones, pero vamos a hacerlo si quiere estos últimos 5 minutos para que cada uno vaya haciendo ese ejercicio. Esta que les voy a enseñar a hacer hoy es apenas una de esas tantas técnicas de meditación que nos van a ayudar entonces a, insisto, empezar a conectarnos con las cosas absolutamente maravillosas que nos rodean y a ser conscientes del instante, de cada instante. Entonces les sugiero, vamos a asumir una posición cómoda. El que tenga que ir al baño vaya, porque si se está reventando, pues entonces no va a hacer nada, va a estar incómodo. Entonces vaya y, por supuesto, se conecta luego. ¿Puedo hacerlo acostado o debe ser sentado? Ya lo explicamos anteriormente. Decíamos idealmente sentado en una posición cómoda, columna recta. ¿Ok? Entonces comenzamos por... Fíjense que en este momento yo aquí no tengo una música de fondo. Bueno, entre otras cosas porque
Instagram lo castiga si no hay una cosa de esas de derechos de autor y todas esas cosas, pero vamos a hacerlo con el sonido nuestro, con nuestro propio sonido interior, y por eso les pido que nos dispongamos a esto. Entonces, posición recta, columna recta, cómoda. No se trata de forzar grupos musculares, porque entonces el dolor nos va a retirar de aquello que queremos hacer. Empezamos a respirar lenta y profundamente. A mí me encanta hacer la respiración del 4-4-4-4. 4 segundos o 4 instantes para respirar, o mejor inspirar. En esos 4 tiempos, luego hacemos 4 tiempos en pausa. Luego vienen 4 tiempos para expirar. Y al final hacemos 4 tiempos antes de volver a inspirar de nuevo. Vamos a hacerlo de una manera continua. Aquí no voy a hablar, sino que simplemente lo voy a hacer. Vamos tratando de eliminar todos los ruidos externos y dejamos que simplemente fluyan. No hacemos ninguna resistencia. Lo hacemos en esa actitud contemplativa, en la que simplemente permanecemos observando y dejando pasar. Y luego nos vamos a centrar en una meditación que hoy vamos a hacer por concentración. Idealmente, cuando hacemos 20 minutos, los 2 o 3 primeros minutos deben ser centrados exclusivamente en la respiración. Los 15 minutos siguientes nos centramos en el objeto que elegimos, si es en este caso una meditación por concentración. Y los 2 últimos minutos, como al principio, centrados en la respiración. Esa meditación por concentración, como en este caso, puede ser, digamos que observando eso que nosotros queremos modificar. Entonces, por ejemplo, si ustedes pretenden hacer una meditación para recuperar algún aspecto de su salud, ese sería el motivo. Supongamos que tienen su hígado enfermo. Visualizan ese hígado, dialogan con su hígado, escuchan ese hígado durante esos 15 minutos. Pero supongamos que quieren solucionar una dificultad relacional con su pareja, con su jefe, con un amigo. Entonces centran su atención en ese ser y pueden combinar algunas de estas técnicas y, por ejemplo, a ese ser enviarle algo de bondad y de amor para que ese ser donde esté lo reciba y de alguna forma se impregne de esa energía maravillosa que estás tratando de enviarle y que seguramente recibirás como eco hacia ti. Pero si alguno prefiere hacer esa meditación por contemplación, entonces visualice ahora esa imagen de su santo, de su arcángel, de su ángel, de Dios, de la Virgen, de lo que realmente sienta que debe meditar. Entonces les propongo que en este momento visualicemos una imagen, la imagen de una vela. Y no importa que no la tengamos allá al frente, vamos a visualizar, a imaginar, supuesto que ya hemos hecho el ejercicio respiratorio que nos lleva a esa inducción, vamos a visualizar la llama de la vela y cada uno vaya contemplando esa vela. Yo aquí estoy guiándolos en la meditación, pero obviamente después,
Cuando ustedes escuchen esto no van a necesitar de esa guía, sino que ustedes mismos van a crear ese entorno que les permita entrar en ese estado meditativo. Entonces, en este caso, visualicemos la vela. Visualicemos cómo esa llama juguetea y se mueve caprichosamente. Visualicemos el color de esa llama y cómo emite esos destellos de luz que nos fascinan y que a su vez nos llevan a maravillarnos de ese momento y estamos absolutamente centrados en la llama de la vela, y si llega algún otro pensamiento lo dejamos a un lado para volvernos a concentrar en la llama de la vela. Observemos cómo se mueve, observemos cómo las pequeñas brisas mueven caprichosamente ese fuego que arde allí en señal de presencia, y al mismo tiempo, en la medida en que vamos visualizando esa llama, entonces nos damos cuenta de que por momentos aumenta de tamaño, otras veces disminuye, otras veces está a punto de apagarse y nuevamente toma fuerza para poder enriquecerse a sí misma, y de esa forma visualizamos cómo esa llama de la vela permanece ahí con nosotros y logra que retiremos la atención de otras cosas que no nos corresponden en este momento para poder mantener y aquietar nuestra mente en ese proceso de la contemplación de esa llama que está ahí a nuestro alrededor. Visualizamos también cómo se desprenden pequeños hilitos de humo en la medida en que se va quemando esa parafina. Visualizamos cómo esa mechita de la vela se empieza a consumir caprichosamente y visualizamos cómo la puntica de esa pequeña llamita que está ocurriendo allí y del pistilo de la vela empieza a ponerse más oscuro porque es el que está quemando, mientras que el que sigue hacia el contacto directo con la vela está un poco más blanquecino. Observamos cómo se va derritiendo esa esperma alrededor de la llama y va formando ese pequeño líquido de parafina que va tomando también formas caprichosas en las medidas en que va rompiendo sus barreras y deslizándose a través de esa parafina para crear formas absolutamente maravillosas. Y observamos esas formas y nos divertimos con las formas mientras somos conscientes de que la llama de la vela continúa ahí presente y continúa de una manera juguetona, divertida. Alcanzamos a percibir el calor que emite esa llama y por eso guardamos la distancia prudente y sabemos entonces que esa es una de las características de esa vela. Y fíjense cómo siempre estamos guardando atención a esa vela. Y vamos a suponer que ahora han pasado ya esos 15 minutos que elegimos, en el que por supuesto pudieron haber llegado pensamientos o las sensaciones en el cuerpo que nos produjeron ciertas experimentaciones desde los órganos de los sentidos, pero que fuimos dejando atrás para volvernos a concentrar en nuestro objeto de meditación. Y ahora al final nos conectamos de nuevo con la respiración. Y la hacemos durante 2 minutos de la misma forma que al principio, para conectarnos con ese momento de relajación, con ese momento del control de los pulsos y los ritmos y las pausas que están conectadas a esos movimientos respiratorios, y sentimos como esa sensación de paz está en nuestro interior, porque al haber hecho este ejercicio disipamos las cosas que nos preocupaban o nos tensionaban en ese momento. Y cuando empezamos a repetir esto día a día, al menos esos 20 minutos, vamos a sentirnos recargados, vamos a sentirnos muy tranquilos y muy serenos. Esta es apenas una técnica de meditación y al final de esos 2 minutos que vamos calculando, simplemente empezamos a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, del lugar que elegimos como ese templo al que hacíamos referencia, de este momento, de nuestras sensaciones, de este aquí y este ahora,
y vamos abriendo lentamente los ojos para conectarnos de nuevo con nuestro entorno. Fíjense que esta es apenas, insisto, una técnica de meditación para iniciarnos, para empezar a comprender el ejercicio. Pero cuando ustedes quieran, por ejemplo, trabajar en una parte que su cuerpo físico les está mostrando y les está diciendo, tenemos dificultades con esta parte de nuestro cuerpo, entonces visualizas esa parte de tu cuerpo y en lugar de conectarte con la vela, sientes ese órgano afectado, esa parte de tu cuerpo afectada, visualizas, primero admites, sientes, reconoces esa parte de ti que está, digamos, en desajuste en ese momento y empiezas ya luego a entregarte, a observar, a recordar la imagen ideal de esa zona de tu cuerpo, a redirigir tu energía, a crear un nuevo estado físico que te permita sentirte tranquilo con tu cuerpo, en conexión con esa zona de tu cuerpo, que vuelve a ser parte de la unidad, porque finalmente lo que hacemos con esto es casi que recordar aquello de la ciencia de la unión del yoga, que nos permite entender que nuestro cuerpo físico, emocional y mental realmente están conectados siempre. Así que cuando hacemos este tipo de ejercicio, lo que estamos es permitiéndonos a nosotros mismos definitivamente acallar ese ruido que se puede traducir en una enfermedad, en una dificultad relacional, en ese bloqueo económico que tienes, en ese bloqueo para poder conectarte con el planeta mismo, en ese bloqueo que tienes incluso con tu ser interior que no te permite ser ese yo y recordar aquello de yo soy ese yo soy yo. Yo estoy en la luz está en mí, yo soy la luz. Así que fíjate que realmente de esta manera este es apenas un abrebocas a la meditación, pero entendamos de una vez por todas que la meditación es la puerta hacia ese nuevo destino que mencionábamos ahorita y por eso podemos generar un destino completamente novedoso, agradable, tranquilo, sereno para cada uno de nosotros y por supuesto darnos cuenta de que herramientas tan sencillas pueden cambiar su vida. Yo se los digo por experiencia personal. Cuando yo empecé a meditar, estoy hablando de hace más de 30 años, en verdad estaba pasando por un momento complejo del que necesitaba salir y no encontraba salida, excepto de pronto utilizando algún medicamento que yo no quería utilizar. Y fue cuando contacté con alguien en ese momento que me dijo, oye, ensaya la meditación, que esto puede cambiar tu vida. Y puedo dar fe hoy de que esto literalmente cambió mi vida. Así que dense cuenta de que ustedes pueden fabricar su destino con una herramienta tan elemental como esta, que ojalá compartan con mucha gente más, y por eso les dejo colgado este live en nuestro portal y en el canal de YouTube. Compártanlo a quienes reciban la información del YouTube. Por favor, compartan ese link, denle likes y denle todas esas cosas para que esto se multiplique, no por mí, sino porque estamos realmente generando semillas de conciencia que necesitan extenderse mucho más y más en estos momentos tan convulsionados que estamos viviendo. Pensemos en esto, adquiramos esa responsabilidad y a practicar la meditación en su día a día. Si no tienen tiempo, háganlo en la ducha, que es una buena forma de meditar. ¿Listo? Buenas noches para todos, disfruten, gocen y sean muy felices. Chao, chao.